Mi nombre es Roberto y durante 25 años he guardado silencio sobre lo que vi aquella noche de septiembre de 1999. Pero el miedo ya no me deja dormir, y necesito contarlo antes de que sea demasiado tarde. Yo era paramédico militar en la base aérea de Talara cuando recibimos esa llamada. A las 2 de la madrugada, turno de guardia nocturno. La radio crepitó con interferencias extrañas antes de que llegara la orden. Emergencia médica en el sector 7, cerca del aeródromo clausurado desde la guerra con Ecuador. Mi compañero era Carlos Vega, un veterano que había visto de todo en sus 15 años de servicio. Mientras preparábamos el equipo, me comentó algo que no olvidaré nunca. Había una tensión rara en el aire, como si la misma atmósfera estuviera cargada de electricidad antes de una tormenta. Pero el cielo estaba despejado. El trayecto hasta el sector 7 normalmente tomaba 20 minutos, pero esa noche parecía eterno. La carretera estaba completamente vacía. Ni siquiera los perros callejeros que siempre merodean por la zona se veían por ningún lado. Las luces de nuestro vehículo cortaban la oscuridad, pero había algo en esa negrura que parecía tragarse todo a nuestro alrededor. Cuando llegamos al perímetro, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio pulso en las orejas. No había el típico caos de un accidente, no había gritos, no había humo. No había sirenas de otros vehículos de emergencia. Solo un círculo perfecto de luces halógenas iluminando un área de aproximadamente 50 metros de diámetro. Nos dijeron que era un accidente aéreo, pero al bajar de la ambulancia, no había restos de aeronave por ninguna parte. No había marcas de impacto en el suelo, no había combustible derramado, no había nada que sugiriera que algo hubiera caído del cielo. Sin embargo, había por lo menos una docena de oficiales con trajes de aislamiento completo, del tipo que usan para material radiactivo o biológicamente peligroso. El comandante a cargo, un hombre alto con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla izquierda, se acercó a nosotros. Su voz sonaba metálica a través del filtro de su máscara. Tienen 5 minutos para estabilizar al sujeto. No hagan preguntas. No tomen fotografías. No hablen de esto con nadie. Sus palabras tenían el peso de una amenaza mal disimulada. Nos dirigió hacia el centro del perímetro iluminado. Allí, tendido sobre la tierra seca, había algo que al principio pensé que era un hombre. Pero mientras nos acercábamos, los detalles se volvían más perturbadores. Su piel tenía un color grisáceo, casi traslúcido, y una textura que se movía constantemente, como si fuera líquida contenida en un recipiente muy delgado. Cuando el viento nocturno pasaba sobre él, su piel se contraía en ondas, como la superficie de un estanque cuando cae una piedra. Carlos y yo intercambiamos una mirada. En todos nuestros años de experiencia, nunca habíamos visto nada parecido. Pero teníamos órdenes, y en el ejército, las órdenes se cumplen sin discusión. Nos acercamos con el equipo de reanimación. El sujeto estaba inconsciente, o al menos eso parecía. Su respiración era casi imperceptible, pero había algo más. Su pecho se movía con un ritmo que no era completamente humano. Era demasiado lento, demasiado profundo, como si sus pulmones fueran más grandes de lo normal. Mientras Carlos preparaba el desfibrilador, yo me acerqué para colocarle la mascarilla de oxígeno. Sus facciones eran humanas, pero había algo sutilmente incorrecto en ellas. Sus ojos estaban cerrados, pero podía ver que se movían constantemente debajo de los párpados, como si estuviera teniendo sueños muy vívidos. Sus labios tenían un color azulado que no se debía a la falta de oxígeno. Cuando levanté su cabeza para colocar la mascarilla, sus ojos se abrieron de golpe. No fue un despertar gradual, sino instantáneo, como si hubiera estado completamente consciente todo el tiempo y solo hubiera estado esperando el momento exacto. Lo que vi en esos ojos me persigue hasta el día de hoy. No eran completamente humanos. Tenían la forma correcta, pero el color era de un azul tan intenso que parecía artificial, y había algo en su expresión,
una inteligencia antigua y fría que me miró como si ya supiera exactamente lo que íbamos a hacer, como si hubiera pasado por esta misma situación muchas veces antes. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido alguno. Sin embargo, juro que pude entender lo que estaba tratando de decir. Otra vez no. Uno de los doctores militares que estaba supervisando nuestra labor, un hombre mayor con cabello completamente blanco, se acercó y murmuró algo que me heló la sangre. No es la primera vez que cae. Lo dijo en voz tan baja que casi no lo escuché, pero las palabras se quedaron grabadas en mi memoria como si las hubiera gritado. Terminamos el procedimiento básico de estabilización en menos de 3 minutos. El sujeto respondía a nuestros tratamientos, pero de una manera extraña, como si su cuerpo supiera exactamente cómo reaccionar a cada medicamento, a cada procedimiento. Era como si su organismo tuviera memoria muscular de todo lo que le estábamos haciendo. Cuando terminamos, el comandante nos escoltó hasta nuestra ambulancia. Olviden lo que vieron aquí esta noche, nos dijo. Por su propio bien. No era una sugerencia. El viaje de regreso fue aún más silencioso que el de ida. Carlos y yo no hablamos ni una sola palabra durante los 20 minutos que tomó llegar a la base. Pero podía ver en sus ojos el mismo terror y confusión que sentía yo. Al día siguiente, cuando llegué a mi turno, me dijeron que Carlos había sido transferido durante la madrugada a otra base, en el norte del país. Era una transferencia inmediata, sin previo aviso. Su casillero había sido vaciado completamente, como si nunca hubiera estado allí. Cuando pregunté por él, me dijeron que no había registro de ningún Carlos Vega en nuestra unidad. Eso me aterró más que cualquier cosa de lo que había visto la noche anterior. Llevaba trabajando con Carlos durante 2 años. Conocía a su esposa, había estado en su casa, habíamos compartido incontables turnos juntos. Y de repente, era como si nunca hubiera existido. Durante las siguientes semanas, traté de investigar lo que había pasado. Pregunté discretamente a otros compañeros, revisé los registros de la base, incluso llamé a algunas personas que conocía en otras instalaciones militares. Pero no encontré ni el más mínimo rastro de lo que había ocurrido esa noche. No había informes de accidentes aéreos, no había registros de operaciones especiales, no había nada. Los meses pasaron y gradualmente traté de convencerme de que había sido algún tipo de ejercicio militar clasificado, quizás una prueba de nuevos equipos o procedimientos. Me repetía a mí mismo que tenía que haber una explicación lógica para todo lo que había visto. Pero entonces, 3 años después, mientras limpiaba mi oficina para una mudanza, encontré algo que cambió todo. Estaba vaciando una caja de archivos viejos cuando, en el fondo, debajo de una pila de formularios médicos obsoletos, encontré un sobremanila sellado. No recordaba haberlo puesto allí, y tenía una etiqueta con fecha del 20 de septiembre de 1999, exactamente una semana después de aquel incidente. Dentro del sobre había un documento de una sola página. No tenía membrete oficial, no tenía firmas, no tenía nada que lo identificara como un documento militar legítimo. Pero lo que decía me dejó paralizado de terror. En la parte superior, simplemente decía, Protocolo VCP-04, procedimiento de contención en caso de recuperación de entidad. El documento contenía instrucciones muy específicas. Si se recupera una entidad después de un evento de caída, el personal médico debe seguir los protocolos estándar de estabilización únicamente. Después del procedimiento, todo el personal involucrado debe ser reasignado inmediatamente. Todos los registros del incidente deben ser destruidos. Si se hacen preguntas sobre el evento, la respuesta oficial es que nunca ocurrió. Bajo ninguna circunstancia debe revelarse la naturaleza recurrente de estos eventos. Y al final, en letras más pequeñas, nota, esta es la 4ª recuperación exitosa de la misma entidad. Los eventos anteriores fueron en 1963, 1978 y 1986.
Se estima que el próximo evento ocurrirá en aproximadamente 15 a 20 años. Leí el documento una y otra vez, tratando de procesarlo. Según esto, lo que habíamos encontrado esa noche no era la primera vez que aparecía. Era la cuarta vez que registraban, y probablemente había ocurrido muchas más veces antes de que comenzaran a llevar registros. La implicación era aterradora. Había algo, alguna entidad no humana, que caía del cielo periódicamente, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma apariencia de hombre herido. Y el gobierno, o al menos parte del ejército, sabía sobre esto y había desarrollado procedimientos específicos para lidiar con ello. Pero lo que más me perturbó fue darme cuenta de que, según esos cálculos, el próximo evento debería ocurrir pronto. Ya habían pasado 24 años desde 1999. Después de leer ese documento, comenzaron las llamadas. La primera vez fue exactamente una semana después de encontrar el papel. Eran las 3:33 de la madrugada cuando sonó mi teléfono. Contesté esperando una emergencia del hospital donde trabajo ahora como civil, pero del otro lado de la línea solo había silencio. Un silencio profundo, pero no vacío. Podía sentir que había alguien allí, escuchando. Después de unos segundos, colgué. Pero 5 minutos después, alguien tocó mi puerta. 3 golpes, espaciados perfectamente, como si quien estuviera del otro lado estuviera siguiendo un ritual muy específico. No abrí. Me quedé completamente inmóvil en mi cama, escuchando. Los golpes se repitieron exactamente igual. 3 golpes, mismos intervalos, misma intensidad. Y luego, silencio. Al día siguiente revisé las cámaras de seguridad del edificio. No había nadie en los pasillos a esa hora, pero en la grabación podía ver claramente mi puerta moverse ligeramente con cada golpe, como si alguien estuviera tocando desde adentro. Esto ha continuado cada noche durante los últimos 6 meses. Siempre a las 3:33 de la madrugada. Siempre 3 golpes. Nunca abro, pero cada vez estoy más seguro de que sé quién está del otro lado. He comenzado a notar otros patrones extraños. Las noticias de televisión a veces mencionan brevemente luces extrañas en el cielo cerca de bases militares, pero estas historias desaparecen rápidamente de los medios. He encontrado reportes en Internet de otros paramédicos y médicos militares que mencionan casos similares al mío, pero estos posts también tienden a desaparecer después de unos días. Hace 2 semanas, decidí regresar al lugar donde ocurrió todo. El aeródromo sigue clausurado, pero pude acercarme lo suficiente para ver el área donde estaba aquel perímetro iluminado. El suelo allí tiene una textura diferente, como si hubiera sido expuesto a algún tipo de radiación o calor extremo. Y en el centro exacto, hay un círculo perfecto donde no crece hierba, a pesar de que han pasado más de 2 décadas. Pero lo más perturbador es que, mientras estaba allí, escuché un sonido que venía del cielo. Era muy sutil, casi imperceptible, pero sonaba como algo muy pesado moviéndose a gran velocidad a través de la atmósfera. Miré hacia arriba, pero no vi nada. El cielo estaba completamente despejado. Sin embargo, esa noche, los golpes en mi puerta fueron diferentes. No fueron 3, sino 4. Y esta vez, pude escuchar claramente una voz del otro lado, una voz que reconocí inmediatamente a pesar de los años que habían pasado. Era la voz de Carlos Vega. Roberto, dijo con la misma inflexión que recordaba, es hora de que abramos la puerta. No lo hice. No podía hacerlo. Porque sabía que lo que estaba del otro lado ya no era mi compañero. Al menos, no completamente. Esta noche, mientras escribo esto, son las 3:20 de la madrugada. En 13 minutos, los golpes comenzarán de nuevo. Pero por primera vez en meses, no estoy en mi apartamento. Estoy en un hotel, a cientos de kilómetros de distancia, esperando ver si la distancia hace alguna diferencia. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Durante años,
He intentado convencerme de que todo fue producto del estrés y el aislamiento, pero los sonidos que escucho cada noche me recuerdan que hay cosas que van más allá de cualquier explicación racional. Corría el año 2019 cuando fui asignado como técnico de comunicaciones a una instalación militar en el extremo sur de Chile. No puedo revelar la ubicación exacta, no porque haya firmado acuerdos de confidencialidad, sino porque oficialmente esa base nunca existió. En los mapas militares aparece como zona de entrenamiento, pero nosotros sabíamos que su verdadero propósito era monitorear comunicaciones de países vecinos y mantener vigilancia sobre el estrecho de Magallanes. La base era pequeña, apenas 30 hombres distribuidos en 3 turnos. El clima era brutal, con vientos que superaban los 100 km/h y temperaturas que rara vez superaban los 5 grados bajo cero, incluso en verano. El aislamiento era total. La comunicación con el mundo exterior se limitaba a reportes semanales codificados y, en casos de emergencia, podíamos solicitar evacuación médica que tardaba mínimo 12 horas en llegar. Mi trabajo consistía en mantener operativos los equipos de radio de largo alcance y monitorear las frecuencias asignadas. Pasaba mis noches en una sala llena de equipos que zumbaban constantemente, con pantallas que mostraban ondas de radio que barrían el espectro electromagnético como fantasmas verdes en la oscuridad. Los primeros meses transcurrieron sin incidentes. Mis compañeros eran tipos rudos pero decentes. En el turno nocturno trabajábamos 4 personas, yo en comunicaciones, Raúl Herrera en vigilancia perimetral, Miguel Santos en sistemas y Andrés Vargas como oficial de guardia. Habíamos desarrollado una rutina cómoda. A las 2 de la madrugada, Santos preparaba café para todos. A las 4, Herrera hacía su ronda externa. A las 6, yo enviaba el reporte de actividad nocturna. Todo cambió la noche del 23 de marzo. Esa tarde, el Centro de Meteorología Espacial había emitido una alerta sobre una tormenta solar de intensidad moderada. Nada inusual. Habíamos experimentado interferencias similares en el pasado. Pero cuando el sol se ocultó tras las montañas y encendí los equipos para el turno nocturno, algo era diferente. Al principio fueron solo chispazos de estática en las frecuencias más altas. Luego, gradualmente, comencé a detectar patrones extraños. No eran las interferencias típicas de las tormentas solares, que suelen ser caóticas y aleatorias. Esto tenía estructura, como si alguien estuviera transmitiendo en código Morse, pero usando una secuencia que no correspondía a ningún alfabeto conocido. A las 11:30 de la noche, las interferencias se intensificaron. Todos los receptores captaban la misma señal, sin importar la frecuencia. Era un sonido gutural, casi orgánico, que subía y bajaba en ondas regulares. Parecía estar intentando imitar patrones de habla humana, pero sin lograr formar palabras reconocibles. Llamé a Santos para que escuchara. Cuando se acercó a mi estación, su rostro palideció. «¿Qué carajo es eso?», murmuró. «No lo sé», respondí, «pero viene de todas partes a la vez. Es como si estuviera siendo retransmitido por múltiples fuentes». La señal continuó durante 3 horas. Intentamos rastrear su origen, pero nuestros equipos de triangulación enloquecieron. Las lecturas indicaban que la transmisión provenía simultáneamente del norte, sur, este y oeste. Incluso parecía venir desde abajo, desde la Tierra misma. A las 2:30 de la madrugada, la señal se cortó abruptamente. El silencio que siguió fue más perturbador que el ruido. Durante los siguientes minutos, ni siquiera las comunicaciones normales funcionaron. Era como si algo hubiera creado una burbuja de silencio electromagnético alrededor de nuestra base. Santos fue a preparar café como de costumbre, pero nunca regresó. A las 3:15, Herrera fue a buscarlo. Tampoco volvió. A las 4, Vargas decidió investigar personalmente. Lo último que le escuché decir por radio fue: «Hay algo en el generador auxiliar. Las luces están parpadeando de forma extraña». Me quedé solo en la sala de comunicaciones,
con todos los equipos muertos excepto una radio de emergencia a baterías. Intenté contactar con el cuartel general, pero solo obtenía estática. Llamé por los altavoces internos a mis compañeros, pero mi voz se perdía en los pasillos vacíos. Cuando llegó el turno de mañana a las 8, encontraron la base funcionando normalmente, excepto por 3 literas vacías en el dormitorio. Los nuevos técnicos comenzaron a desmontar las camas inmediatamente, como si hubieran recibido órdenes específicas. Cuando pregunté al comandante Soto sobre mis compañeros, me miró con expresión confundida. ¿De qué compañeros hablas, Mendoza? Santos, Herrera y Vargas. Los del turno nocturno. El comandante revisó una carpeta sobre su escritorio y negó con la cabeza. No tenemos registros de personal con esos nombres. El turno nocturno siempre has sido solo tú. Insistí, describí a cada uno en detalle, mencioné conversaciones específicas que habíamos tenido, pero la respuesta fue siempre la misma. No había registros. No había fotografías en los archivos de personal. Sus objetos personales habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Los días siguientes fueron una pesadilla de dudas. Comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Había imaginado todo? ¿El aislamiento y las largas noches de trabajo me habían afectado mentalmente? Una semana después, mientras realizaba mantenimiento rutinario en los paneles eléctricos del edificio principal, encontré algo que confirmó que no estaba loco. En el compartimiento trasero de una caja de fusibles, arrugado y amarillento, había un pedazo de papel. La caligrafía era inconfundible, la letra de Santos. El mensaje era simple pero aterrador. No respondas cuando vuelva a sonar. Esa noche, exactamente a las 11:30, las interferencias regresaron. El mismo patrón gutural, la misma sensación de algo tratando desesperadamente de comunicarse sin entender cómo hacerlo. Esta vez, sin embargo, había algo diferente. Entre los sonidos incomprensibles, pude distinguir fragmentos de voces humanas. Voces que reconocía. Era Santos pidiendo ayuda. Era Herrera gritando coordenadas. Era Vargas repitiendo una y otra vez: no nos dejen aquí. Seguí el consejo de la nota. No respondí. Mantuve todos los equipos apagados hasta que el sonido cesó 3 horas después. Al día siguiente, solicité mi transferencia inmediata. Regresé a Santiago en abril de 2019. Intenté reintegrarme a la vida normal. Conseguí trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Me mudé a un apartamento en Las Condes, pero las interferencias me siguieron. Cada noche, exactamente a las 11:30, sin importar dónde esté, escucho ese zumbido. No viene de ningún aparato específico. Parece emanar de las paredes, del aire mismo. He cambiado de casa 5 veces. He consultado psiquiatras, neurólogos, especialistas en trastornos del sueño. Todos me aseguran que no hay nada físicamente malo conmigo. Pero los sonidos persisten. La semana pasada, intenté investigar sobre la base. Según registros oficiales, nunca existió instalación militar alguna en esas coordenadas. Los mapas satelitales muestran solo terreno baldío. Sin embargo, encontré algo interesante en archivos desclasificados de la CIA, referencias a experimentos de comunicación con entidades no terrestres realizados por gobiernos sudamericanos durante los años 90 y 2000. No sé qué encontró mi equipo esa noche en la base fantasma. No sé si Santos, Herrera y Vargas siguen vivos en algún lugar entre dimensiones, o si fueron absorbidos por algo que existe más allá de nuestra comprensión. Lo único que sé es que algo respondió a nuestras señales de radio, algo que había estado esperando durante mucho tiempo a que alguien abriera la puerta de comunicación. Y ahora, esa puerta no se puede cerrar. Anoche, por primera vez en 4 años, las interferencias trajeron algo nuevo. Entre los sonidos guturales y las voces de mis compañeros perdidos, escuché mi propio nombre siendo pronunciado por algo que no tiene cuerdas vocales, algo que aprendió a imitar el sonido humano pero no entiende su significado. Mañana planeo regresar al sur.
No a la base, porque oficialmente nunca existió, sino al lugar donde debería estar. Necesito respuestas, incluso si eso significa unirme a Santos, Herrera y Vargas en ese limbo electromagnético donde parecen estar atrapados. Si están escuchando esta grabación, es porque no regresé. Si alguna vez trabajan en instalaciones de comunicaciones remotas y reciben interferencias extrañas durante tormentas solares, recuerden la nota que encontré. No respondan cuando vuelva a sonar. Llevaba 3 años trabajando en el Departamento de Digitalización del Archivo Histórico Militar cuando me asignaron esa cinta. Era un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente el sonido de la lluvia golpeando las ventanas del sótano donde teníamos los equipos de conversión. Mi supervisor, el coronel retirado Mendoza, apareció con una caja de cartón manchada y me entregó una cinta U-matic sin etiqueta. La cinta estaba en mal estado. El plástico amarillento tenía manchas de humedad y algunos segmentos parecían haberse pegado. Mendoza me miró con esa expresión seria que ponía cuando algo lo incomodaba. «Recupera lo que puedas», me dijo. «Y hazlo rápido. Quiero el informe mañana a primera hora». No hizo falta que me dijera que mantuviera la boca cerrada. En 3 años digitalizando material clasificado, había aprendido que hay cosas que es mejor no comentar ni siquiera con los compañeros de trabajo. Conecté la cinta al reproductor U-matic y comencé el proceso de transferencia. Los primeros 20 minutos eran solo estática y ruido blanco. Pensé que tal vez toda la grabación estaba perdida, pero entonces aparecieron las primeras imágenes. Era un metraje nocturno, filmado con cámara térmica. Las formas aparecían en tonos verdes y amarillos contra el fondo negro. Reconocí inmediatamente el terreno. Era zona boscosa, probablemente alguna región montañosa. La cámara se movía con el paso irregular de alguien caminando entre la vegetación. Durante los siguientes 40 minutos, la grabación mostró lo que parecía ser una patrulla de reconocimiento. Podía distinguir las siluetas térmicas de varios soldados moviéndose en formación a través del bosque. Sus voces llegaban distorsionadas por la estática, pero ocasionalmente se escuchaban fragmentos de comunicación por radio. Sector 7 despejado. Contacto visual negativo. Mantengan formación. Era material militar estándar. Nada que me llamara especialmente la atención, aunque la calidad de la imagen térmica me pareció sorprendentemente avanzada para lo que debía ser equipo de los años 80 o 90. Fue en el minuto 42 cuando todo cambió. La patrulla se había detenido en un claro del bosque. Las figuras térmicas se veían agrupadas, y por sus posturas corporales era evidente que algo había captado su atención. La cámara se movía nerviosamente, como si quien la operaba estuviera inquieto. Entonces uno de los soldados susurró algo que me hizo detener la reproducción y rebobinar para escucharlo de nuevo. «Hay algo moviéndose allá», decía la voz apenas audible. Continué la reproducción. La cámara giraba lentamente hacia la derecha, escaneando la línea de árboles. Durante varios segundos no vi nada fuera de lo normal, solo los troncos oscuros y la vegetación densa mostrados en el espectro térmico. Y entonces la vi. Una figura bípeda emergía de entre los árboles. Al principio pensé que era otro soldado, tal vez alguien de la patrulla que se había separado del grupo. Pero había algo extraño en la forma en que se movía. Caminaba erguida, sí, pero sus pasos eran torpes, antinaturales, como si no supiera muy bien cómo usar las articulaciones de las piernas. Los movimientos eran rígidos, mecánicos, como los de alguien que hubiera olvidado cómo caminar y estuviera reaprendiendo. La figura se acercaba lentamente al grupo de soldados. En la imagen térmica aparecía del mismo color que un ser humano normal, pero había algo en su silueta que me producía una sensación de profundo malestar. «Es el teniente», susurró alguien en la grabación. Pero inmediatamente otra voz respondió, y esas palabras me helaron la sangre. «Está copiando al teniente, pero está mal». La cámara enfocó directamente a la figura.
Ahora podía verla con más claridad en el espectro térmico. Tenía la forma general de un ser humano, pero las proporciones estaban ligeramente distorsionadas. Los brazos parecían demasiado largos y la cabeza se movía de una manera extraña, como si el cuello fuera más flexible de lo normal. Retroceder, ordenó una voz con autoridad. Todos retroceden ahora. Las figuras térmicas de los soldados comenzaron a moverse hacia atrás, manteniendo la formación pero alejándose de aquella cosa que caminaba como el teniente pero que claramente no era el teniente. La figura continuó avanzando. Sus movimientos se volvían cada vez más erráticos, como si estuviera experimentando con diferentes formas de usar las extremidades. En un momento dado, pareció intentar correr, pero el resultado fue una especie de galope descoordinado que me recordó a un animal intentando imitar el movimiento humano. Base, aquí Unidad 7, se escuchó por la radio. Tenemos una situación. Repito, tenemos una situación. Requiero inmediata evacuación. La respuesta desde la base era apenas audible entre la estática. Negativo, Unidad 7. Mantengan posición y continúen observación. Base, esa cosa no es humana, gritó alguien, perdiendo completamente la compostura. En ese momento, la figura se detuvo, como si hubiera escuchado la transmisión de radio. Su cabeza se giró directamente hacia la cámara, y aunque la imagen térmica no permitía ver detalles faciales, tuve la horrible certeza de que nos estaba mirando. A través de décadas y a través de una pantalla, esa cosa me estaba mirando. Lo que pasó después sucedió muy rápido. La figura comenzó a correr hacia la patrulla, pero su forma de moverse era completamente antinatural. Era como si hubiera decidido abandonar cualquier pretensión de parecer humana. Se movía con una velocidad imposible, saltando entre los árboles de una manera que desafiaba toda lógica. Los soldados abrieron fuego. En la imagen térmica podía ver los destellos calientes de los disparos, pero la figura continuó avanzando, aparentemente sin ser afectada por las balas. Y entonces, justo cuando estaba a punto de alcanzar al primer soldado, la imagen se distorsionó violentamente. Las formas térmicas se fragmentaron en píxeles dispersos, y un sonido agudo y penetrante llenó mis auriculares. Era como si algo estuviera interfiriendo con el equipo de grabación, o como si la propia realidad se estuviera descomponiendo. La estática duró exactamente 13 segundos. Cuando se desvaneció, la pantalla estaba completamente negra. El resto de la cinta estaba en blanco. Me quedé sentado frente al monitor durante varios minutos, tratando de procesar lo que había visto. Mi primera reacción fue pensar que había sido algún tipo de ejercicio de entrenamiento o tal vez una prueba de equipo experimental. Pero había algo en las voces de los soldados, en el terror genuino que transmitían, que me decía que lo que habían visto era real. Decidí investigar. Si había un teniente involucrado en ese incidente, debería estar registrado en alguna parte del archivo. Pasé el resto de la tarde buscando en las bases de datos, tratando de encontrar alguna referencia que me ayudara a contextualizar la grabación. Fue casi medianoche cuando finalmente encontré algo. En los archivos de personal militar de finales de los años 90, había una referencia cruzada que mencionaba un incidente de reconocimiento en una región montañosa no especificada. El nombre del oficial a cargo era Teniente Primer Clase Roberto Vázquez. Cuando intenté acceder a su expediente completo, la pantalla mostró un mensaje que nunca había visto antes. Acceso denegado. Personal reasignado al proyecto Cielo Rojo. Nivel de clasificación 5. Consulte con su supervisor autorizado. Proyecto Cielo Rojo. Nunca había escuchado ese nombre, y en 3 años trabajando con archivos clasificados, había visto referencias a prácticamente todos los proyectos militares de las últimas décadas. Intenté buscar cualquier otra referencia al proyecto Cielo Rojo, pero todas las consultas resultaron en el mismo mensaje de acceso denegado. Era como si hubiera tropezado con algo que estaba enterrado tan profundamente en los archivos que ni siquiera mi nivel de autorización podía tocarlo.
Al día siguiente entregué mi informe a Mendoza. Le dije que la cinta contenía material de entrenamiento dañado, probablemente ejercicios nocturnos con equipo experimental. No mencioné la figura extraña ni el proyecto Cielo Rojo. Algo en la expresión de Mendoza cuando le entregué el informe me sugirió que él sabía exactamente lo que había en esa cinta. Buen trabajo, me dijo, tomando el informe sin leerlo. Esta cinta nunca existió. ¿Entiendes? Entendía. Pero las llamadas comenzaron esa misma noche. El teléfono sonó a las 2:37 de la madrugada. Cuando contesté, no había voz al otro lado, solo estática. Exactamente la misma estática que había escuchado al final de la cinta Umatic, con ese mismo sonido agudo y penetrante que parecía atravesar directamente el cerebro. Colgué, pero el teléfono volvió a sonar 10 minutos después. La misma estática, el mismo sonido. Las llamadas continuaron durante las siguientes semanas. Siempre desde números privados. Siempre en horas extrañas, las 3 de la madrugada, las 5:30, las 6:42. Nunca había un patrón predecible, pero tampoco parecían completamente aleatorias. Cambié mi número de teléfono. Las llamadas continuaron. Desconecté el teléfono fijo. Comenzaron a llamar a mi celular. La estática era siempre idéntica. Duraba exactamente 13 segundos, el mismo tiempo que había durado la distorsión al final de la cinta. Y en esos 13 segundos, juro que podía escuchar algo más. No voces exactamente, sino algo que se parecía a voces. Como si alguien estuviera tratando de hablar a través de la interferencia, pero no recordara cómo formar las palabras. Han pasado 8 meses desde que digitalicé esa cinta. Las llamadas continúan. Cada noche, a una hora diferente, el teléfono suena y escucho esa estática familiar. Pero lo que realmente me tiene aterrorizado no son las llamadas. Es que anoche, durante una de ellas, juro que escuché mi propia voz susurrando a través de la estática. Está copiando al teniente, pero está mal. Y me di cuenta de que tal vez, después de todo este tiempo escuchando esa grabación una y otra vez, algo había comenzado a copiarme a mí. Mi abuelo trabajó como radarista en la estación de rastreo aéreo Delta 7, ubicada en una zona remota del desierto de Baja California, durante los años 70. Era un hombre reservado, de esos que guardaban secretos como quien guarda tesoros, pero antes de morir en 2020, me entregó algo que me persigue hasta el día de hoy. Era una libreta de cuero desgastado, de esas que usan los militares para registros de campo. Las páginas amarillentas estaban llenas de la letra precisa de mi abuelo, documentando eventos que jamás aparecieron en los archivos oficiales. Al principio pensé que eran fantasías de un anciano, pero conforme leía, me di cuenta de que cada entrada tenía fechas específicas, coordenadas exactas, y un nivel de detalle técnico que solo alguien con experiencia real podría conocer. La entrada que más me impactó estaba fechada el 23 de octubre de 1974. Mi abuelo describía cómo, durante su turno nocturno, los instrumentos detectaron una anomalía aproximándose desde el suroeste. No era un avión, ni un helicóptero, ni ningún objeto conocido. La velocidad era errática, descendía sin seguir patrones de vuelo convencionales. Según sus notas, el objeto se detuvo a menos de 30 metros de la estación. Lo más inquietante era que no generaba ningún tipo de calor detectable, ni emitía sonido alguno. Los sensores térmicos permanecían fríos mientras algo flotaba justo enfrente de ellos. Mi abuelo escribió que era como si la realidad misma hubiera decidido ignorar las leyes de la física. Entonces apareció la figura. En la libreta, mi abuelo la describía como antropomórfica pero invertida. No sabía qué significaba eso hasta que seguí leyendo. La figura caminaba con movimientos que parecían normales desde la distancia, pero conforme se acercaba al radar, mi abuelo se dio cuenta de que sus articulaciones se doblaban en la dirección opuesta. Los brazos, las piernas, incluso el cuello, se movían como si el esqueleto estuviera al revés.
Y lo más perturbador era que la figura no parecía tener rostro en el lugar donde debería estar, sino en la nuca. Cuando esta entidad llegó a unos 5 metros del equipo de radar, todos los instrumentos se paralizaron. No se apagaron, simplemente dejaron de funcionar. Las pantallas mostraban líneas estáticas, los medidores se quedaron inmóviles en posiciones aleatorias. Mi abuelo escribió que sintió una presión en la cabeza, como si algo estuviera tratando de entrar en su mente. El evento duró exactamente 17 minutos, según el cronómetro que llevaba en la muñeca. Cuando todo terminó, la figura simplemente se desvaneció, como si hubiera sido absorbida por el aire. El objeto en el cielo ascendió hasta perderse de vista. Los instrumentos volvieron a funcionar como si nada hubiera pasado. En los archivos oficiales, mi abuelo marcó el incidente como distorsión térmica sigma 1. Me explicó años después que era un código que habían creado informalmente para eventos que no podían explicar, pero que tampoco podían reportar sin arriesgar sus carreras o su cordura. Durante años, guardé la libreta como una curiosidad familiar. Pero en 2022, decidí buscar respuestas. Contacté a un ufólogo reconocido, el Dr. Fernando Mercado, quien había escrito varios libros sobre avistamientos en México. Cuando le mostré la libreta, sus ojos se iluminaron. Me dijo que había otros casos similares, registros no oficiales de diversas bases militares de América Latina durante los 70. Una semana después de entregarle la libreta para que la analizara, el Dr. Mercado desapareció. Su cuerpo fue encontrado 3 días más tarde en su oficina. No había signos de violencia, no había evidencia de robo. Simplemente había muerto, sin identificación en su cuerpo, como si alguien hubiera borrado meticulosamente cualquier rastro de quién era. La libreta había desaparecido, junto con todas sus copias digitales y notas relacionadas. La policía cerró el caso como muerte natural por causas desconocidas. Pero yo tenía unas bajo la manga. Antes de entregarle la libreta original al Dr. Mercado, había fotografiado cada página con mi teléfono. Cuando regresé a casa después del funeral, comencé a leer las notas en voz alta, tratando de entender qué había visto mi abuelo realmente. Fue entonces cuando comenzó a suceder algo extraño. Cada vez que leo la libreta en voz alta, la radio de mi automóvil comienza a comportarse de manera errática. No importa si está encendida o apagada, si está conectada la batería o no. De repente, comienza a emitir sonidos, voces fragmentadas, frases que no tienen sentido pero que suenan desesperadas. La primera vez pensé que era coincidencia. La segunda vez me preocupé. Pero cuando sucedió la tercera, cuarta y quinta vez, me di cuenta de que algo estaba escuchando. Las voces no hablan en español, ni en inglés, ni en ningún idioma que pueda reconocer. Suenan como si vinieran de muy lejos, como si alguien estuviera gritando desde el fondo de un túnel. Pero hay algo en el tono, en la desesperación de esas voces, que me hace pensar que no quieren que siga leyendo. Anoche, mientras conducía de regreso del trabajo, decidí hacer una prueba. Leí en voz alta la entrada del 23 de octubre. La radio se activó inmediatamente, pero esta vez fue diferente. Entre la estática y las voces incomprensibles, escuché algo que me heló la sangre. Era la voz de mi abuelo. Decía mi nombre una y otra vez, con un tono de advertencia que nunca le había escuchado en vida. Rodrigo, decía, Rodrigo, deja de leer. Rodrigo, ellos saben que tienes la libreta. Detuve el auto en el acotamiento, con las manos temblando. La radio siguió emitiendo la voz de mi abuelo durante unos segundos más, luego se cortó abruptamente. Desde entonces, cada noche, cuando llego a casa, encuentro pequeñas señales de que alguien ha estado ahí. Nada falta, nada está roto, pero los objetos están ligeramente movidos de lugar. Mi computadora se enciende sola en la madrugada. El teléfono suena, pero cuando contesto, solo hay silencio del otro lado. Y anoche, mientras trataba de dormir, escuché pasos en el techo de mi casa. Pasos que se movían de manera extraña,
como si quien caminara tuviera las articulaciones invertidas. No sé qué vio realmente mi abuelo en esa estación de radar hace casi 50 años. No sé qué le pasó al doctor Mercado, ni por qué su muerte fue encubierta tan eficientemente. Pero sé que algo no quiere que esta historia salga a la luz. Algo que puede escuchar a través de las frecuencias de radio. Algo que sabe dónde vivo. Y algo que, muy probablemente, esté escuchando esta grabación en este mismo momento. Si están oyendo esto, si de alguna manera este relato llega a sus oídos, les suplico que no busquen la estación Delta 7. No pregunten por distorsión térmica Sigma 1. Y definitivamente, no lean en voz alta registros que no deberían existir. Porque ellos están escuchando. Y una vez que saben que tienes la información, nunca te dejan en paz. Trabajé como técnico especializado en restauración de estructuras subterráneas para una empresa de construcción con sede en Comodoro Rivadavia. Durante 15 años me dediqué a recuperar búnkers abandonados, refugios antiaéreos e instalaciones militares desactivadas a lo largo de la Patagonia. Pensé que había visto de todo hasta el día que llegamos al lago Colue. Era marzo de 2023 cuando recibimos el contrato. El gobierno había decidido convertir una antigua instalación militar subterránea en un museo histórico. Según los documentos oficiales, se trataba de un búnker construido durante la década de los 60, utilizado para comunicaciones estratégicas durante la Guerra Fría. Nada fuera de lo común. El búnker estaba enterrado a 30 metros bajo tierra, en una colina rocosa que daba directamente al lago. La entrada principal había sido sellada con concreto décadas atrás, así que tuvimos que abrir un acceso lateral utilizando explosivos controlados. El primer día de trabajo fue rutinario: limpieza de escombros, instalación de sistemas de ventilación provisional y mapeo de la estructura. La instalación era más grande de lo que indicaban los planos originales. Corredores que se extendían más allá de lo documentado, salas adicionales que no aparecían en ningún registro. Mi supervisor, Carlos Mendoza, decidió que debíamos explorar cada centímetro antes de comenzar la restauración propiamente dicha. Fue durante la segunda semana cuando encontramos la anomalía. Trabajábamos en el nivel más profundo del búnker, en lo que parecía ser una sala de comunicaciones, cuando Miguel Sosa, nuestro especialista en demolición, notó algo extraño en una de las paredes. La pared tenía un grosor inusual y el sonido al golpearla era hueco. Carlos decidió que investigáramos. Miguel hizo una pequeña perforación con el taladro y confirmó que detrás había un espacio vacío. No aparecía en ningún plano. Decidimos romper la pared con cuidado. Lo que encontramos detrás cambió todo. La habitación oculta era pequeña, de aproximadamente 3 metros por 4. Las paredes estaban cubiertas de placas metálicas corroídas con inscripciones militares en español y otros idiomas que no pude identificar. En el centro de la habitación había un contenedor de metal sellado, del tamaño de un baúl grande, con candados militares que habían resistido décadas de humedad. Abrimos el contenedor con herramientas de corte. Dentro había un sobre de plástico sellado al vacío que contenía fotografías en negativo y documentos. Lo que vimos en esas fotografías nos dejó sin palabras. Estructuras que no obedecían las leyes de la física, construcciones que parecían flotar sobre el cielo nocturno de algún lugar desconocido. Pero lo más perturbador eran las figuras que aparecían en las imágenes. Eran cuerpos que a primera vista parecían humanos, pero había algo profundamente incorrecto en ellos. Las proporciones estaban mal. Los brazos eran demasiado largos, las piernas demasiado delgadas, y las cabezas tenían una forma que me resulta imposible describir con precisión. Era como si alguien hubiera tratado de crear seres humanos basándose únicamente en una descripción verbal, sin haberlos visto nunca. En el fondo del contenedor encontramos una hoja de papel parcialmente quemada. La mayor parte del texto era ilegible, pero pudimos distinguir algunas palabras clave. Aurora B- simulación fallida.
El prototipo no responde a condicionamiento humano. Había más texto, pero estaba demasiado dañado para leerlo. Carlos tomó fotografías de todo con su teléfono y llamó inmediatamente a nuestros superiores en la empresa. Les explicó el hallazgo y les envió las imágenes por correo electrónico. La respuesta fue inmediata. Debíamos sellar nuevamente la habitación y esperar instrucciones. Esa noche dormimos en el campamento que habíamos establecido cerca del lago. Todos estábamos inquietos. Miguel no dejaba de hablar sobre las fotografías, tratando de encontrar una explicación lógica. Carlos revisaba una y otra vez los planos originales del búnker, buscando alguna referencia a la habitación oculta que habíamos encontrado. Al día siguiente, todo cambió. Llegamos al sitio de trabajo temprano en la mañana y encontramos vehículos militares bloqueando el acceso. Hombres uniformados, sin identificación visible, nos informaron que el proyecto había sido cancelado por razones de seguridad nacional. Nos escoltaron fuera del área y nos obligaron a firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de procesamiento legal. Nunca más volvimos a trabajar juntos como equipo. Carlos fue transferido a un proyecto en el norte del país. Miguel dejó la empresa una semana después del incidente. A mí me asignaron trabajos de mantenimiento rutinario en instalaciones urbanas, lejos de cualquier sitio que pudiera tener relevancia histórica o militar. Pensé que todo había terminado allí, pero 3 meses después comenzaron a llegar los sobres. El primero apareció en mi buzón de correo un martes por la mañana. Era un sobre manila común, sin remitente, dirigido a mi nombre con letra de imprenta. Dentro había una hoja de papel con un dibujo hecho en grafito. Era el dibujo de una figura humana, pero sin ojos. La figura tenía los brazos extendidos hacia arriba, como si estuviera alcanzando algo en el cielo. Al reverso de la hoja, con la misma letra de imprenta, había una frase: no eran prototipos. Pensé que era una broma de mal gusto. Tal vez alguien había escuchado rumores sobre lo que habíamos encontrado en el búnker, aunque habíamos firmado acuerdos de confidencialidad. Tiré el dibujo a la basura y traté de olvidarlo. El segundo sobre llegó 2 semanas después. Esta vez el dibujo mostraba múltiples figuras sin ojos, todas mirando hacia el cielo nocturno. Las proporciones de los cuerpos dibujados me recordaron inmediatamente a las fotografías que habíamos encontrado en el contenedor. Al reverso decía: están esperando. El tercero llegó una semana después del segundo. El dibujo era más detallado, más perturbador. Mostraba estructuras que parecían flotar en el aire, exactamente como las que habíamos visto en las fotografías en negativo. Las figuras sin ojos ahora tenían bocas abiertas, como si estuvieran gritando silenciosamente. El mensaje al reverso era más largo: la reactivación está cerca. He recibido 17 sobres hasta la fecha. Cada dibujo es más específico, más detallado. Quien los hace conoce exactamente lo que encontramos en esa habitación oculta. Conoce detalles que solo nosotros 3 pudimos haber visto. El último sobrellegó hace 3 días. El dibujo mostraba el lago que lo he visto desde arriba, con estructuras geométricas perfectas emergiendo del agua. En el centro del lago había una figura gigantesca sin ojos, con los brazos extendidos hacia el cielo. Al reverso, el mensaje era diferente a todos los anteriores. No eran prototipos. Están esperando la reactivación. Aurora B nunca terminó. He tratado de contactar a Carlos y a Miguel, pero Carlos no responde a mis llamadas y el teléfono de Miguel está desconectado. La empresa me dice que no tienen información de contacto actualizada para ninguno de los dos. Anoche tuve un sueño extraño. Estaba de vuelta en el búnker, en esa habitación oculta, pero ahora el contenedor estaba abierto y vacío. Las paredes metálicas brillaban con una luz que no tenía fuente aparente. Podía escuchar voces susurrando en idiomas que no reconocía, pero de alguna manera entendía lo que decían. Decían que Aurora B no había sido una simulación fallida. Había sido un éxito. Decían que los prototipos habían aprendido a esperar.
Decían que la reactivación había comenzado cuando rompimos esa pared. Desperté con la certeza de que alguien me observaba desde la ventana de mi habitación, pero cuando miré, solo vi el cielo nocturno y las estrellas. Estrellas que parecían formar patrones geométricos perfectos, estructuras que desafiaban toda lógica. Esta mañana encontré un sobre debajo de mi puerta. No lo he abierto todavía. Puedo sentir que contiene algo diferente a los dibujos anteriores. Es más pesado, y cuando lo muevo, escucho algo sólido moviéndose en su interior. Parte de mí quiere quemar ese sobre sin abrirlo. Parte de mí quiere empacar mis cosas y mudarme a otro país, lejos del lago Colwé, lejos de cualquier lugar donde puedan encontrarme. Pero hay otra parte de mí, una parte que crece cada día, que quiere abrir ese sobre, que quiere saber qué hay dentro. Quiero regresar al lago y buscar esas estructuras que vi en mi sueño. Esa parte de mí susurra que Aurora B nunca terminó realmente, que la reactivación ya comenzó, que solo están esperando a que abramos la puerta. Era octubre de 2018 cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Cursaba el último año de geología en la Universidad de Colorado cuando el Dr. Harrison me contactó. Su voz sonaba urgente, casi desesperada. Necesitamos estudiantes para una expedición especial, me dijo. Es trabajo de campo remunerado, pero requiere absoluta discreción. ¿Te interesa? Como cualquier estudiante endeudado, acepté sin hacer demasiadas preguntas. Solo me dijeron que viajaríamos a Nevada, cerca de un antiguo campo de pruebas militares que había sido clausurado en los años 80. El proyecto duraría 5 días y nos pagarían $3,000 a cada uno. Una fortuna para alguien como yo. El equipo estaba formado por 8 personas. El Dr. Harrison, 3 geólogos senior, 2 técnicos especializados en magnetometría, mi compañero de clase Mike y yo. Partimos un lunes por la mañana en 2 vehículos todoterreno cargados con equipo científico que parecía más avanzado de lo normal para una expedición académica. El sitio estaba ubicado en medio del desierto, rodeado por vallas deterioradas y carteles que advertían sobre peligros de radiación, aunque según Harrison, los niveles eran seguros. El paisaje era desolador, tierra rojiza, arbustos secos y un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Durante el viaje, Harrison nos explicó brevemente el propósito de la misión. Imágenes satelitales recientes habían detectado una anomalía magnética que atravesaba el subsuelo en línea perfectamente recta por casi 2 kilómetros. Los datos no coincidían con ningún fenómeno geológico conocido, y el gobierno había autorizado discretamente esta investigación. Necesitamos muestras del material, nos dijo, y absoluto silencio sobre lo que encontremos. Todos firmaron acuerdos de confidencialidad que los comprometen legalmente. Acampamos esa primera noche bajo un cielo despejado lleno de estrellas. Todo parecía normal, excepto por la extraña sensación de que nos observaban. Mike comentó que había visto luces moviéndose en el horizonte, pero Harrison insistió en que probablemente eran aviones comerciales. Al amanecer comenzamos las excavaciones. Los magnetómetros indicaban que la anomalía se encontraba a aproximadamente 3 metros de profundidad. Mientras cavábamos, noté algo inquietante. La Tierra estaba estratificada de manera perfecta hasta cierto punto, y luego aparecía una línea de separación abrupta, como si algo hubiera cortado las capas geológicas de un tajo. Fue Mike quien primero tocó algo sólido con su pala. «Dr. Harrison», gritó, «hay algo aquí». Nos acercamos todos y comenzamos a limpiar cuidadosamente el área. Lo que encontramos desafió toda lógica. Había una zanja perfectamente recta, como si algo hubiera atravesado la Tierra a gran velocidad, dejando un túnel de aproximadamente 2 metros de diámetro. Las paredes del túnel estaban quemadas, vitrificadas por un calor intenso que había convertido la roca en una superficie lisa y negra. En el fondo de la zanja encontramos los fragmentos. Eran pedazos de metal, si es que se les podía llamar así.
Tenían un color plateado mate que cambiaba ligeramente según el ángulo de la luz. Lo más extraño era su consistencia. Parecían sólidos, pero cuando los tocabas, cedían ligeramente bajo la presión, como plastilina tibia. Jamás he visto algo así, murmuró la doctora Chen, una de las geólogas senior, mientras examinaba un fragmento del tamaño de una pelota de tenis. Pero lo verdaderamente perturbador ocurrió cuando intentamos separar uno de los pedazos más grandes. Mike y yo lo sostuvimos por extremos opuestos y tiramos. El metal se estiró como taffy caliente, formando un hilo delgado que conectaba ambas mitades. Cuando soltamos, el material se contrajo instantáneamente, volviendo a formar una sola pieza. Es como si fuera inteligente, susurró Mike. Harrison nos ordenó recolectar muestras inmediatamente. Colocamos varios fragmentos en contenedores especiales que había traído, aunque noté que los contenedores tenían etiquetas del Departamento de Defensa, no de la universidad. Durante el resto del día continuamos excavando y documentando. Los fragmentos metálicos aparecían a intervalos regulares a lo largo de toda la zanja, como si fueran pedazos de algo más grande que se había desintegrado al impactar. Tomamos fotografías, mediciones y más muestras. Esa noche, después de la cena, mientras revisaba mis notas en mi tienda, escuché voces discutiendo en voz baja fuera del campamento. Era Harrison hablando por teléfono satelital. Sí, encontramos exactamente lo que esperaban, decía. Los fragmentos están exhibiendo las propiedades descritas en el informe del 84. No, los estudiantes no saben nada. Entendido, mantendremos el protocolo. Una sensación de malestar se instaló en mi estómago. ¿Qué informe del 84? ¿Qué protocolo? Mike se acercó a mi tienda susurrando. ¿Escuchaste eso? Esto no es una expedición académica normal. Lo sé, le respondí. Algo no cuadra. Decidimos mantenernos alerta, pero tratar de actuar con normalidad. Sin embargo, durante la noche comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Aproximadamente a las 2 de la mañana, me desperté por un zumbido constante y grave que parecía venir del subsuelo. Era como el ronroneo de un motor gigantesco, pero más orgánico. Salí de mi tienda y vi que Mike también estaba despierto, con expresión de preocupación. ¿Lo escuchas?, me preguntó. Asentí. El sonido era inquietante, casi hipnótico. Caminamos hacia la excavación y notamos algo que nos heló la sangre. Los fragmentos metálicos que habíamos dejado expuestos en el fondo de la zanja brillaban débilmente con una luz azulada. Deberíamos despertar a Harrison, murmuré. Pero cuando nos dirigimos hacia su tienda, la encontramos vacía. Su saco de dormir estaba frío, como si hubiera estado fuera durante horas. Las tiendas de los otros investigadores senior también estaban vacías. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Mike sugirió revisar el área con linternas, pero yo tenía un mal presentimiento. Decidimos esperar hasta el amanecer en nuestras tiendas, pero ninguno pudo dormir. Al alba, Harrison y los demás regresaron como si nada hubiera pasado. Cuando les preguntamos dónde habían estado, Harrison simplemente dijo que habían salido a revisar el perímetro porque los sensores habían detectado actividad inusual. Ese día, el cuarto día de la expedición, las cosas se volvieron aún más extrañas. Los fragmentos metálicos que habíamos recolectado el día anterior ya no estaban en los contenedores. En su lugar, había una sustancia viscosa y translúcida que se movía lentamente, como si estuviera viva. Los fragmentos están evolucionando, murmuró la doctora Chen, con los ojos muy abiertos. Harrison ordenó inmediatamente que empacáramos todo. La expedición termina hoy, anunció. Hemos recopilado suficiente información. Pero Mike y yo notamos que no parecía preocupado por los cambios en las muestras. De hecho, parecía satisfecho, como si todo estuviera saliendo según el plan. Esa noche, la última en el campamento, ocurrió lo impensable. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana por el sonido de helicópteros acercándose.
Miré por la rendija de mi tienda y vi luces brillantes iluminando todo el campamento. 2 helicópteros negros sin insignias aterrizaron a unos 100 metros de distancia. Hombres vestidos con trajes de protección biológica salieron de las aeronaves y comenzaron a caminar directamente hacia las tiendas de los doctores Chen y Morrison, 2 de los investigadores senior. Mike, susurré urgentemente. Mike, despierta. Pero cuando miré hacia su tienda, vi que estaba sellada con cinta adhesiva plateada desde el exterior. Mi sangre se congeló. Los hombres de los trajes entraron en las tiendas de Chen y Morrison. Escuché gritos ahogados, forcejeo, y luego silencio. Después, sellaron esas tiendas también con la misma cinta plateada. Permanecí inmóvil en mi tienda, conteniendo la respiración, rogando que no me hubieran visto. Después de lo que parecieron horas, los helicópteros se fueron, llevándose las tiendas selladas colgando de cables. Por la mañana, Harrison actuó como si nada hubiera pasado. Cuando pregunté por Chen, Morrison y Mike, simplemente dijo que habían sido transferidos a otra fase del proyecto y que no podía discutir más detalles. Es hora de regresar, anunció. Tu parte en este proyecto ha terminado. El viaje de regreso fue tenso y silencioso. Harrison me hizo firmar documentos adicionales que prometían consecuencias legales severas si hablaba sobre cualquier aspecto de la expedición. Me pagaron los $3,000 en efectivo y me dejaron en el campus universitario. Pasaron las semanas y traté de continuar con mi vida normal, pero las pesadillas no se detenían. Intenté contactar a Mike a través de sus redes sociales, su teléfono, su familia. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. La universidad no tenía registros de su participación en ninguna expedición, y cuando mencioné el nombre del Dr. Harrison, me miraron como si estuviera loco. Según los registros oficiales, Harrison nunca había existido. Pero lo más perturbador comenzó semanas después. A veces, cuando abría mi laptop para estudiar, encontraba una carpeta nueva en mi escritorio. Siempre tenía el mismo nombre, Expedición Nevada Octubre 2018. Y dentro, siempre había una sola imagen, una fotografía de la zanja que habíamos excavado, tomada desde un ángulo que no reconocía. La primera vez, pensé que mi mente me jugaba una mala pasada. Borré la carpeta inmediatamente. Pero a la mañana siguiente, ahí estaba otra vez. Reformateé mi disco duro 2 veces. Cambié de computadora. La imagen seguía apareciendo. Lo más inquietante era que la fotografía cambiaba sutilmente cada vez. En algunas versiones, la zanja parecía más profunda. En otras, los fragmentos metálicos brillaban más intensamente. Y en la más reciente, juro que vi algo moviéndose en las sombras del fondo del túnel. Han pasado 6 años desde la expedición. Me gradué. Conseguí trabajo en una empresa de consultoría geológica. Traté de seguir adelante con mi vida. Pero la imagen sigue apareciendo. Ahora no solo en mi computadora, sino también en mi teléfono, en las computadoras del trabajo. Incluso una vez apareció como fondo de pantalla en el televisor de mi apartamento. La semana pasada recibí un paquete sin remitente. Dentro había un fragmento metálico del tamaño de una moneda, idéntico a los que encontramos en la zanja. Lo toqué y se sintió tibio, casi como si estuviera vivo. Esa noche soñé con Mike. Estaba parado en el borde de la zanja, mirándome con ojos vidriosos y vacíos. Nunca nos fuimos, me dijo en el sueño. Seguimos aquí abajo. Y tú también vas a venir. Me desperté gritando y encontré el fragmento metálico en mi mesa de noche, aunque lo había guardado en un cajón antes de acostarme. Ahora brilla constantemente con esa luz azulada que recuerdo de aquella noche en el desierto. Y cuando lo miro fijamente, puedo escuchar otra vez ese zumbido grave y orgánico, como si algo enorme estuviera despertando en las profundidades de la tierra. A veces pienso en volver a Nevada, en buscar el sitio otra vez, pero tengo miedo de lo que podría encontrar. O peor aún, tengo miedo de que ya no sea yo quien tome esa decisión. La imagen apareció otra vez anoche.
Esta vez, claramente podía ver figuras humanas en el fondo de la zanja. Una de ellas levantó la mano y me saludó. Reconocí la cara. Era Mike. Llevo 22 años manejando camiones. He transportado de todo, desde ganado hasta maquinaria pesada, pero nunca había tenido un trabajo como el del 17 de marzo del año pasado. Hasta ahora, nunca había hablado de eso con nadie. Pero las pesadillas no paran, y tal vez contarlo me ayude a dormir. Era un martes común cuando recibí la llamada. El contrato venía directamente del ejército, un trabajo de transporte de rutina hacia una zona de entrenamiento en el desierto de Sonora. Pago doble de lo normal y efectivo por adelantado. No hice preguntas. En este negocio, aprendes que hay trabajos donde es mejor no saber demasiado. Salí de Hermosillo antes del amanecer. La carretera estaba despejada, solo yo y el rugido constante del motor diésel. El aire acondicionado luchaba contra el calor que ya se sentía intenso a las 7 de la mañana. En la caja llevaba 20 contenedores metálicos, todos pintados de negro mate, sin ningún tipo de etiqueta o identificación. Cada uno del tamaño de un ataúd pequeño. Pensé en ese momento, aunque traté de sacar esa idea de mi cabeza. Durante las primeras 4 horas, todo fue normal. Pasé por los poblados de siempre. Saludé con la bocina a otros camioneros. Paré en una gasolinera para comprar un café y unos tacos. La única cosa extraña era el peso. Esos contenedores eran mucho más pesados de lo que parecían. El camión se sentía como si llevara el doble de carga. Fue en el kilómetro 147 cuando todo cambió. Vi las luces antes de llegar al retén. 2 vehículos militares bloqueaban parcialmente la carretera, con conos naranjas desviando el tráfico hacia el acotamiento. Un soldado me hizo señas para que me detuviera. Era joven, no más de 25 años, pero había algo en sus ojos que me puso nervioso. Una especie de tensión que no había visto ni en los retenes de rutina. Se acercó a mi ventanilla y me pidió la documentación. Revisó mis papeles más tiempo del normal, haciendo llamadas por radio en códigos que no pude entender. Después de 10 minutos que se sintieron como una hora, me devolvió los documentos. Necesita tomar la desviación, me dijo, señalando hacia un camino de tierra que se perdía entre los matorrales del desierto. Hay obras en la carretera principal. Miré hacia adelante. La carretera se veía perfectamente normal, sin ninguna señal de construcción. Le pregunté cuántos kilómetros era el desvío. 30 kilómetros aproximadamente. Lo van a escoltar. Antes de que pudiera responder, un vehículo sin placas se colocó delante de mi camión. Era una camioneta negra con vidrios polarizados. No pude ver quién iba adentro. El camino de tierra era un infierno. Mi camión, pesado como estaba, se hundía en la arena suelta cada pocos metros. El sistema de suspensión protestaba con cada hoyo y cada piedra. En la cabina, el calor era insoportable, y el aire acondicionado había dejado de funcionar kilómetros atrás. El sudor me empapaba la camisa mientras luchaba con el volante para mantener el control. Durante todo el trayecto, la camioneta negra mantuvo una distancia perfecta, ni muy cerca ni muy lejos. Cuando yo reducía la velocidad, ellos también. Cuando aceleraba, me seguían el ritmo. Era como si estuviéramos conectados por un hilo invisible. Después de 2 horas infernales, llegamos a una instalación que no aparecía en ningún mapa. Era un complejo de edificios bajos de concreto, rodeado por una valla alta con alambre de púas. No había letreros, no había banderas, no había nada que indicara qué lugar era ese. Solo estructuras grises contra el cielo azul del desierto. La camioneta negra se detuvo junto a una garita, y un hombre con uniforme militar salió a abrir una reja. Me hizo señas para que siguiera hasta una plataforma de descarga al fondo del complejo. Fue ahí donde vi a los otros. Había 6 hombres esperándome, todos vestidos con el mismo uniforme color caqui, pero sin ninguna insignia de rango o identificación. Lo más extraño era que ninguno hablaba.
Se comunicaban solo con gestos y asentimientos, como si hubieran perdido la capacidad del habla. Me bajé del camión con las piernas temblorosas después del viaje brutal, y uno de ellos me entregó una clipboard con una hoja de papel. Era una lista de los contenedores, con números de serie que no coincidían con nada de lo que yo había visto. Firmé donde me indicaron, y comenzamos la descarga. Los contenedores eran aún más pesados de lo que había imaginado. Necesitábamos 4 hombres para mover cada uno, y el metal estaba extrañamente frío al tacto, a pesar del calor abrasador del desierto. Mientras los transportábamos hacia uno de los edificios, noté que tenían pequeños orificios de ventilación en las esquinas, casi imperceptibles. La descarga tomó casi 2 horas. Durante todo ese tiempo, los hombres trabajaron en completo silencio. El único sonido eran nuestros pasos sobre el concreto y el ruido metálico de los contenedores al ser colocados en el suelo. Cuando terminamos, el sol ya se estaba ocultando detrás de las montañas distantes. El cielo tomó ese color rojizo que solo se ve en el desierto, y las sombras comenzaron a alargarse entre los edificios. Uno de los hombres me indicó que podía irme, señalando hacia la salida. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido que venía de adentro de uno de los contenedores que acabábamos de descargar. Al principio pensé que eran mis oídos, cansados después del ruido constante del motor durante todo el día. Pero no. Era real. Sonaba como pasos. Pasos lentos y deliberados, pero desde adentro del contenedor. No eran pasos humanos. El ritmo era extraño, como si quien caminara tuviera más de 2 piernas, o como si arrastrara algo pesado con cada paso. Me acerqué al contenedor, y el sonido se hizo más claro. Tap, tap, arrastre. Tap, tap, arrastre. Un patrón que se repetía una y otra vez, como si alguien o algo estuviera midiendo el espacio interior, explorando los límites de su prisión. Miré a los hombres uniformados. Todos me observaban con expresiones neutras, como si no escucharan nada fuera de lo normal. Uno de ellos se acercó y puso su mano en mi hombro, guiándome firmemente hacia la salida. En el camino de regreso, manejé en estado de shock. El eco de esos pasos me acompañó durante todo el viaje de vuelta a la carretera principal. Cada vez que cerraba los ojos, los escuchaba. Tap, tap, arrastre. Tap, tap, arrastre. Llegué a Hermosillo cerca de medianoche, pero no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, bebiendo café y tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. 3 días después, recibí una visita inesperada. 2 hombres en trajes negros llegaron a mi casa. No se identificaron, pero uno de ellos llevaba una carpeta con mi nombre. Me pidieron que firmara un documento que, según ellos, era parte del protocolo estándar para trabajos de transporte militar clasificado. Leí el documento con cuidado. Era una declaración de confidencialidad, pero mucho más estricta que cualquier cosa que hubiera visto antes. Básicamente decía que yo nunca había estado en esa instalación, que nunca había transportado esos contenedores, y que cualquier intento de hablar sobre el trabajo resultaría en consecuencias legales severas. Firmé. No tenía opción. Pero hay algo más que no apareció en ningún documento, algo que descubrí esa misma noche cuando revisé mi camión. En el piso de la caja de carga, había marcas, arañazos profundos en el metal, como si algo con garras afiladas hubiera tratado de salir desde adentro de uno de los contenedores. Las marcas formaban un patrón extraño, casi como símbolos o letras en un idioma que no pude reconocer. Pinté sobre las marcas al día siguiente, pero cada mañana aparecían de nuevo, como si el metal tuviera memoria y no pudiera olvidar lo que había transportado. Han pasado 8 meses desde entonces. Cambié de camión 3 veces, pero las marcas siempre reaparecen. Y por las noches, cuando todo está en silencio, todavía puedo escucharlos. Tap, tap, arrastre. Tap, tap, arrastre. Los pasos siguen ahí, en algún lugar del desierto de Sonora, midiendo su prisión, esperando.
Y yo sé que algún día alguien va a abrir esos contenedores. Solo espero no estar cerca cuando eso suceda.